Saludos de nuevo y bienvenidos a la clase de historia de la iglesia cristiana. En la historia de la iglesia cristiana siempre estamos viendo cómo Dios está usando personas para avanzar el reino, preservar el reino, traducir su palabra, varias maneras. Pero también vamos a ver en la historia de la iglesia unos que están con deseo de hacer lo bueno para la iglesia. Pero después de muchos años, el resultado no es lo que no cumple su deseo de avanzar la iglesia de una forma sana y bíblica. Entonces vamos a ver unos en la historia de la iglesia cristiana que muchas veces lo reconocemos como cristianos en su tiempo y tal vez se levanta la pregunta ¿por qué son cristianos? ¿Y cuál es su motivo de mantener el nombre de cristiano? Estamos entrando en una época en donde está un poco difícil, pero también estamos viendo el inicio de la idea de lo que es la iglesia universal. Y en fin, vamos a ver que esta iglesia se reconoce como la iglesia católica. La iglesia católica. Y hoy vamos a hablar de uno que se llama Carlos el Grande, o también se conoce como Carlo Magno. Carlo Magno es su nombre. En el periodo del siglo 700, siglo 800, en esta temporada. Pero es una demostración, un ejemplo de cómo la Iglesia Católica lleva a tener un alcance tan grande. Parte de esto tiene que ver con la unión o el crecimiento de la Iglesia Católica al lado o con el crecimiento del imperio romano o el imperio de los romanos en estos días. Y Carlos vivió en el área de lo que conocemos hoy día como Francia. Entonces era uno de los francos. Los francos eran un grupo de gente que era parte del imperio romano. Y el rey de los francos, Pepín el III, murió en el año 768. Pepín, el rey de los francos, murió en el año 768. Su hijo mayor murió 3 años después, 771, 72, por ahí. Entonces, se cayó al hijo siguiente, el que se llamaba Carlos, a llegar a ser el rey de los francos. Este joven de como 20, 25 años llegó a ser rey, pero no solamente fue joven, pero fue un joven alto de una estatura física grande y joven, ambicioso, listo. Y él había visto a su papá llegar a ser rey y recordaba la coronación de su papá. Y dice la historia que lo miraba como la unción de David por Samuel. Entonces lo vieron como algo bajo la mano de Dios, para algo dentro de la iglesia, algo ordenado tal vez por Dios. Entonces cuando Carlos subió a ser rey, cuando recibió corona de ser rey de los francos, lo tomó muy en serio y se vio su posición como una posición de defender contra otros para su fe y también para la iglesia. También, como fue joven y ambicioso, fue al ataque para avanzar el reino de los francos en su tiempo.
Entonces luchaba al norte, luchaba al sur, luchaba al este, y al punto de la espada fue conquistando otras tierras, otra gente, y en su mente, en su fuerza, estableciendo la presencia de la iglesia cristiana. Bueno, pues entiende bien lo que está pasando aquí. Él está avanzando el reino de los francos y por esto tratando de establecer una presencia cristiana en todas partes. Este movimiento en esta temporada es muy diferente de lo que mencionamos de Patricio, quien fue a otro país para compartir de un corazón de amor el mensaje de Cristo con los que no lo tenían. El movimiento de Carlomagno marca una diferencia grande en el avance de la iglesia bajo el nombre de Dios. Se vio su posición como ordenado, como algo puesto por Dios y lo tomó muy en serio. Entonces, por su fe, estableció cristianismo en muchos lugares que conquistaba. Se vio como defendiendo a la iglesia. Y por la gran obra que él hizo de defender a la iglesia, por gran obra que él hizo de mover el reino, de establecerlo en muchos lugares, el Papa León III, le coronó como emperador de todos los romanos el día de Navidad en el año 800. O sea, la iglesia reconoció que él estaba a su defensa, él tiene el poder para proteger la iglesia. Entonces fue el Papa mismo que le coronó como emperador de todos los romanos en el día de Navidad, año 800. Wow, esto fue algo muy grande lo que él hizo. Le dio una posición de mucho poder. Él se miró como en una posición que estaba encima de la iglesia, o sea, una posición sobre el Papa y la iglesia. Bueno, en este tiempo se aprovechó de su posición para defender la iglesia y avanzar la iglesia. En el futuro de la iglesia, en unos videos más, vamos a ver que llega a ser conflictos entre los emperadores y los papas, porque el papa en el futuro va a decir que él tiene la palabra de Dios, él recibe de Dios, entonces él debe de estar sobre los emperadores, los reyes. O los reyes van a decir que no, Dios nos ha puesto en nuestra posición, nosotros somos sobre el papa, sobre la iglesia, para defenderlo, para guiarlo. Aquí en el reino de Carlomagno vemos más o menos un ejemplo de los primeros ejemplos de que esta transición pasa con tranquilidad, con paz. El Papa León III, coronando, llamando, pidiendo, rendiendo la autoridad al emperador secular. Y en este tiempo fue de buena decisión, porque el emperador romano y este hombre, Carlos, tuvo mucho respeto para la iglesia y se miró como su responsabilidad de defender y proteger la iglesia. Entonces al inicio fue buena idea y tal vez podemos decir de alguna forma que fue parte del plan de Dios en este tiempo de usar este hombre.
Pero todavía lo que faltaba en el movimiento de lo que es ser cristiano en este tiempo, fue el corazón, fue el amor, fue el llamado de misiones, o sea, de compartir la gracia de Dios, o sea, compartir el amor de Dios en mandar a su Hijo Cristo para morir por nuestros pecados. En vez de todo ese mensaje, lo que estaba pasando fue: nosotros somos cristianos y deseamos que los otros son cristianos también. Ganamos su tierra, entonces hemos ganado su derecho y vamos a decirles que tienen que convertirse a ser cristianos. Entonces es muy difícil para nosotros entender exactamente cuántos cristianos estaban en este tiempo. Pero lo bueno es que Carlomagno, aun siendo analfabeto de mucha parte, aun siendo uno que no podía entender y aprender de leer, fue uno muy listo y muy sabio. Y cuando fue estableciendo comunidades nuevas, también puso en estos lugares iglesias y monasterios. Y cada vez que estableció una iglesia, un monasterio, también puso allí al lado escuelas, porque a él valoraba mucho la educación en la iglesia y la educación de la gente. Entonces podemos esperar que por fuerza se introducen a lo que es ser cristiano, y por medio de la influencia de la educación, la información, la enseñanza de la palabra de Dios, verdaderamente eran conversos o convertidos a ser y conocer a Cristo en su corazón. Podemos esperar, pero no sabemos exactamente qué tipo de influencia tuvo por sus métodos de avanzar su reino y el evangelio. O diría más que el evangelio, quería avanzar la influencia de la iglesia. Escuche bien, hay una gran diferencia entre avanzar el evangelio y avanzar la influencia de la iglesia. Y vamos a ver esto en unos videos más, cuando vemos el movimiento de la iglesia católica entre los españoles cuando vienen a América del Sur. Sus métodos no son motivados por el evangelio y la necesidad de ver a la gente convertidos por amor, por la gracia, por su fe. Vamos a ver otra vez que su motivo es espada y conquista más que nada. Y vemos aquí el nacimiento de esto en este Carlomagno, Carlos el Grande, que se llama. Pero aún siendo analfabeto más o menos, este hombre también estableció y valoraba mucho la educación. Unos dicen que lo valoraba tanto que inició o estableció una posición como diácono o siervo del imperio, y su trabajo exclusivo fue de viajar a iglesia, evaluando los dones pastorales y la educación de los sacerdotes y los líderes de las iglesias locales. Y si no estaban listos, si no se presentaban muy educados en lo que estaban haciendo en su iglesia, él mantuvo derecho de despedirlos de su iglesia para volver al monasterio para aprender y prepararse más. Entonces, en serio, él valoraba mucho la educación, y esto es bueno. Unos también dicen que él se metió en unas conversaciones grandes que estaban pasando en este tiempo. Una conversación grande quería contribuir o tratar de resolver fue esto de iconoclastía.
Esto es decir, que los símbolos de la iglesia que estaba usando en estos tiempos de veras eran más idolatría que símbolos para representar y enseñar verdades de la iglesia o verdades de la palabra también. Entonces él se metió en esto para condenar el uso de los iconos de la fe. Entonces él como emperador del reino se quedó sobre no solamente un líder político, sino también un líder espiritual y también un líder cultural en la manera que tenía influencia sobre el imperio romano en este tiempo. Muchos se refieren a su influencia o este tiempo y como el renacimiento carolingio. El renacimiento carolingio. Esto es como representante que hubo un renacimiento en este tiempo de cultura, de educación, de influencias de lo espiritual también. Y su impacto fue grande. A la invitación del Papa se llegó a ser el emperador de los romanos y marca el inicio de este juego de relaciones, o sea, una relación entre el Estado y la Iglesia, entre los naciones y la Iglesia universal que estaba estableciéndose en este tiempo. Lo bueno es que no parece que él se aprovechaba de esto para hacer mal para la iglesia. Parece que su deseo de veras fue para preservar, o sea, guardar, proteger la iglesia. Lo difícil en la historia es que también avanzaba la iglesia con la espada. Entonces quiero dejarles pensando en esto. ¿Cómo debemos nosotros responder cuando estamos en países donde somos libres a predicar el evangelio? ¿Cómo debemos como iglesias de aprovechar de una forma bonita de ir y hacer discípulos, bautizándolos en todas naciones? Muchos de nosotros que estamos escuchando estos videos estamos en lugares en donde somos libres de ir y predicar el evangelio. No dependemos de un líder, un rey, un imperio, un presidente cristiano para darnos permiso. Somos en países en donde el derecho de predicar el evangelio es de nosotros. Debemos de aprovechar y avanzar el evangelio como podamos. Dice Jesús que pronto va a volver y no nos dice esto para que podamos calcular cuál día va a volver para su segunda venida. Nos dice esto para darnos urgencia en la misión de compartir la belleza del evangelio, el mensaje de Cristo con los que necesitan escucharlo. Pablo también se refiere que Cristo viene como ladrón en la noche, no para asustarnos, sino para darnos urgencia en compartir el evangelio. Si nosotros estamos en países en donde tenemos la libertad de predicar y evangelizar, debemos de ir haciéndolo, no con espada, sino con la espada que es la palabra de Dios. No con espada para cortar, sino con la espada de la palabra de Dios, como dice en Hebreos, que corta de los dos lados, que corta y penetra para cambiar el corazón del oyente. Bueno, pues me he desviado un poco a predicarles y hablándoles de nuestro llamado en el Señor.
Pero este de Carlomagno es otro que está muy interesante. Rey de los francos, llegó a ser emperador de los romanos, que quiso defender a la iglesia y avanzarlo, haciéndolo con espada muchas veces, pero haciéndolo para la gloria de Dios. Y hoy día espero que nosotros podemos hacer igual, pero no tanto con espada, sino con amor, con gracia, predicando el mensaje de Cristo, confiando en el mensaje de Cristo, avanzando el reino de Dios, con gracia y con verdad. Amén, hermanos. Pues muchas gracias por escuchar y pronto regresamos con otro video, con otro, el que viene seguido en esta gran jornada de lo que es la historia de la iglesia cristiana.